Bienvenidos de nuevo a Demos. Hoy tenemos al aparato técnico a Juanma Pena y te está con nosotros Pilar. Siempre que se habla de arte, pues está Pilar Baselga. Hola Pilar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias José Manuel. Juanma, perdona. Juanma y José Luis, estaba hablando un taco. Oye, se te ve muy guapa con la peineta y los pendientes. Hoy me he puesto los superpendientes del Jardín de las Delicias. Pues está precioso. Muchas Vamos, gracias. vamos a hablar precisamente del Jardín de las Delicias. En una visita que hicimos al Museo del Prado con Pilar, ante el cuadro del Jardín de las Delicias, Pilar, contemplando el panel medio, dijo que algo que me sorprendió, que era que ese panel no era una crítica contra la lujuria, contra el sexo, y en el panel derecho podríamos ver los castigos por este pecado, sino que era un canto a la fraternidad. ¿Es así, Pilar? Sí, a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad. La fraternidad. Bueno, pues hemos estado indagando sobre esta teoría porque, claro, para mí es revolucionaria porque nunca había oído esta interpretación en el Jardín de las Delicias. Y vamos a pasar primero un vídeo describiendo cómo es este cuadro y podemos descender a los detalles y luego seguimos hablando del Jardín de las Delicias. El Jardín de las Delicias es un tríptico bastante grande de óleo sobre tabla de roble que fue pintado entre 1505 y 1510 por Hieronymus Bosch en los Países Bajos, es decir, en los territorios del Reino de España. Justo en los mismos años en los que Miguel Ángel estaba pintando el techo de la Capilla Sixtina y Rafael estaba pintando los frescos de l'Estance, es decir, las habitaciones privadas del Papa. El Bosco fue llamado Bosch por su lugar de nacimiento, como también lo fue Leonardo, que nació en Vinci, o Michelangelo Merisi, que nació en Caravaggio. La ciudad natal del Bosco era precisamente Hertogenbosch, que en holandés significa el bosque del duque, y por eso en francés esa ciudad se llama Bois-le-Duc, aunque en español lo llamamos Bolduque. Antes de pasar al comentario vamos a describir brevemente el tríptico. En el panel de la izquierda vemos en el jardín del Edén al Creador entre Adán y Eva, a los que acaba de crear, a su imagen y semejanza. Eva está arrodillada y recibe la bendición divina. En la parte superior vemos animales maravillosos, un canguro, un unicornio, una jirafa. En el centro geométrico del panel, como si fuera el ombligo, hay un pequeño hueco dentro de la fuente de la vida, donde podemos ver una lechuza. A la izquierda de Adán vemos un drago, el ya famoso árbol milenario canario. Y esto tiene su gracia porque parece que ya en 1500, cuando los holandeses pensaban en un lugar paradisíaco, pensaban en las Islas Canarias. En la parte de abajo, en una charca de agua oscura, muchos animales extraños y monstruosos se devoran en el agua. Hay un tipo de pato muy gracioso que se baña mientras lee un libro. Es decir, que en esta imagen del paraíso Dios lo creó todo, el bien y el mal, lo bello y lo feo. Si comparamos este panel del Jardín del Edén con el del tríptico del carro de heno, también en el Museo del Prado, observamos que la narración de la creación de Adán y Eva difieren profundamente, porque en el carro de heno Dios crea a Eva a partir del costado de Adán. Luego los vemos comiendo la fruta prohibida y finalmente son expulsados del paraíso. Esta diferencia se debe a que el Jardín de las Delicias se basa en el capítulo 1 del Génesis y el carro de heno se basa en el capítulo 2 del mismo Génesis. Este interesantísimo asunto pues lo comentaremos luego durante el debate. En el panel central hay una enorme cantidad de figuras, todas desnudas, que están disfrutando de la vida, jugando como niños y comiendo frutas gigantes. Como los cuadros se leen de izquierda a derecha, empezamos con una lechuza y justo al lado, dentro de una pompa transparente, reconocemos a la pareja anterior, Adán y Eva, dentro de lo que parece ser un óvulo que se conecta por una trompa de falopio a un útero rosa unido a un tubo de cristal que representaría una vagina por donde está entrando un ratón, a modo de espermatozoide con su larga cola.
No muy lejos, un varón carga con un mejillón, símbolo del sexo femenino, pero da la casualidad que dentro del sexo de su mujer hay otra persona, por lo que su posesividad se convierte en una pesada carga que le impide disfrutar de la vida. Justo encima de ellos, un grupito de personas están comiendo una gigantesca mora mientras se dan un baño. Parecería que lo que uno posee se convierte en un pesado lastre, mientras que si uno comparte, disfruta de la vida y vive ligero de equipaje. Los animales en el panel central son muy grandes y los hombres juegan con ellos. Ni los cazan, ni los matan y tampoco se los comen. En la parte inferior vemos incluso a una persona que acaricia amablemente a un gran pez. Justo encima de la lechuza de la izquierda hay una pareja que está sentada sobre un gran pato. Él es blanco y la besa tiernamente a ella, que es negra, y está claramente acariciando su vientre embarazado. Reina la paz, la fraternidad, el respeto mutuo, la alegría y sobre todo la igualdad. Blancos y negros, mujeres y varones, todos disfrutan y participan por igual. Las frutas son todas frutas primaverales, no hay peras ni manzanas que se conservan todo el año, sino que vemos cerezas, guindas, fresas, moras. Todas ellas son frutas que hay que comerlas ya en su momento, porque si no, se pudren y se pierden. A la derecha hay un gran búho que está situado justo al lado de un grupo que está recogiendo los frutos de un árbol, que claro nos recuerda el árbol del Génesis, el árbol del conocimiento. En el ángulo inferior derecho, como saliendo de una cueva, asoma el único personaje vestido que podría ser el comitente, el que encargó el cuadro y probablemente el que indicó al Bosco lo que quería que se representara. En el panel de la derecha, de arriba a abajo, vemos un gran incendio. Luego un cuchillo entre dos orejas, que representa simbólicamente a un falo entre dos testículos y expresa cómo no debe utilizarse el pene. Justo al lado, debajo de una gaita, símbolo de inversión sexual, descubrimos el pálido autorretrato del pintor, unido a un cuerpo hueco como en descomposición. En el centro del panel, varios instrumentos de música se han transformado en instrumentos de tortura, con un personaje crucificado en el arpa, otro condenado a estar dentro del tambor, otro lleva una flauta en el trasero. Y es cierto que los instrumentos de música mal tocados se convierten en herramientas diabólicas. Más abajo, el vicio del juego está representado como pecado. Unos naipes, un gran dado sobre la cabeza de una mujer y un backgammon arrastran a los seres humanos a la ruina moral. Finalmente, en el ángulo inferior derecho, un gorrino lleva el atuendo de una religiosa en una clara denuncia a ciertas comunidades religiosas que predican ayuno y abstinencia, pero en realidad se comportan como auténticos cerdos. El tríptico cerrado muestra en una grisalla el tercer día de la creación, en una visión a la vez plana y esférica de la Tierra, algo nada sorprendente, puesto que la hazaña de Magallanes tuvo lugar en 1522. Así, El Jardín de las Delicias es la obra maestra indiscutida e indiscutible del pintor, y su interpretación siempre ha sido origen de discusiones entre los expertos, quienes se dividen en dos bandos: los que sostienen que se trata de la representación del pecado de lujuria, es decir, de lo que no se debe hacer, y los que afirman que el panel central describe lo que sí deberíamos hacer para convertir la vida en un jardín de felicidad, en el que reina la igualdad entre los hombres, la voluntad de compartir los alimentos, el rechazo de la propiedad privada, la ausencia de diferencias sociales o raciales, el amor hacia los animales, la paz, la armonía, en definitiva, el amor universal a toda la humanidad. La versión oficial sobre lo que habla, lo que cuenta, el tema, la representación de este Jardín de las Delicias, según el Museo del Prado y que podemos leer en su web, son palabras de la conservadora experta en el Bosco, que se llama Pilar Silva, la conservadora del Museo del Prado, y dice lo siguiente: no hay duda de que en esta tabla el Bosco representa el mundo entregado al pecado y muestra a hombres y mujeres manteniendo relaciones, algunas contra natura, con una fuerte carga erótica alusiva al tema dominante en esta obra, el pecado de la lujuria. Bien, en mi opinión, esta la realidad.
si uno mira con detalle el cuadro, no hay absolutamente ninguna relación sexual. Y la contranatura es que hay un señor que le mete flores en el agujerito del culete a otro señor, como hacen los niños. En realidad, en mi opinión, el gran tema del Jardín de las Delicias es en realidad una propuesta absolutamente llamativa para nosotros y para la época también, es que todos somos iguales, que debemos amarnos los unos a los otros, que no debemos poseer nada, que la posesión, como muestra ese señor que carga con el mejillón y que lo que quiere es poseer el sexo de su mujer, en realidad no lo consigue, y esa posesión, esa posesividad, esa propiedad privada se convierte en una carga con la que está cargando toda su vida, ¿no? Mientras los demás son libres porque no tienen propiedad privada. Esa es mi opinión. ¿Qué te parece a ti, José Luis? Hombre, yo sí que me quedé observando el cuadro y para mí tienes toda la razón, pero me llamaba la atención que un cuadro con esta antigüedad, con la cantidad de expertos que lo han visto durante generaciones, nadie se hubiera percatado de esto, de que efectivamente ahí no se ve ninguna relación sexual explícita, no se ve ninguna. Todas las personas que están ahí pintadas o reflejadas no tiene ningún carácter sexual, es decir, ni vello púbico, no tiene nada que aliente al espectador a la lujuria, ni tampoco veo ninguna descripción de ella, de la lujuria, simplemente que están desnudos. Pero el estar desnudo, como bien decías tú, es un síntoma de igualdad, porque claro, entonces se distinguían por la ropa que llevaban, se identificaban unos y otros, sobre todo la clase social. Y si todos están desnudos, significa que están iguales, en las mismas condiciones. Bueno, pues buceando en este tema, claro, quisimos saber en qué momento intelectual se desenvolvía el Bosco, qué corrientes intelectuales circulaban por Boldeque, por su ciudad, por su pueblo, en aquella época, y hemos descubierto esto que vais a ver en este vídeo. Para entender la obra del Bosco hay que conocer dónde vivía y qué ideas circulaban en su época y en la población donde nació. Fue la ciudad que nunca abandonó, Bolduque, y en ella existía desde 1318 una hermandad llamada Ilustre Hermandad de Nuestra Señora. El año pasado se celebró su 700 aniversario, porque esta hermandad aún existe. Además existía en esa misma ciudad otra hermandad denominada Hermandad del Espíritu Libre. Se sabe que el Bosco perteneció a la Hermandad de Nuestra Señora, porque se conservan los archivos donde consta el pago de su cuota de entrada y de su cuota de muerte, ya que la hermandad se hacía cargo de los entierros de los hermanos. Se sabe que organizó 2 ágapes rituales de hermanos jurados en su casa, y otro en la sede de la hermandad, al que asistió el secretario del rey Romanos, el futuro emperador Maximiliano II de Habsburgo. La hermandad en tiempos del Bosco tenía 60 hermanos, jurados, es decir, que habían sido sometidos a una ceremonia de entrada, de iniciación, donde se les habían dado a conocer los deberes de los miembros, y habían jurado cumplirlos. Había en su tiempo, además, unos 15.000 miembros no juramentados. Dentro de los juramentados existían los denominados hermanos cisne. Estos, en el inicio de la orden, tenían el encargo de proveer de cisnes para la comida fraternal anual donde acudían todos los hermanos. Entre los hermanos cisne estuvo Felipe el Hermoso, también fue duque de Borgoña, Carlos V y Guillermo de Orange, entre otros muchos. En la actualidad son hermanos cisne la princesa Beatriz, que fue reina de los Países Bajos y abdicó en 2013, a la que vemos en esta foto de celebración del 700 aniversario de la Orden, y también fueron hermanos cisne la reina Juliana y su esposo Bernardo, que abdicaron en favor de Beatriz, y es hermano cisne también el actual rey Guillermo Alejandro. Solo puede haber 4 hermanos cisnes al mismo tiempo. Cuando la ciudad fue tomada por los protestantes en 1566, estos quisieron continuar con la orden, a pesar de estar dedicada a la Virgen, y se llegó a un acuerdo que perdura hasta la actualidad, según el cual, de los 36 hermanos juramentados, 18 han de ser católicos y 18 protestantes. Naturalmente, hay muchos esperando a entrar en la orden como miembros juramentados.
Toda hermandad defiende unos principios. A pesar de que continúan en secreto las actas de las reuniones de los hermanos juramentados, podemos estudiar la orientación de la fraternidad atendiendo a los 3 elementos esenciales en todas ellas: el rito, los símbolos y la leyenda. La leyenda en este caso debería de versar sobre la Virgen, pero no la conocemos. El rito, sabemos que se celebra una reunión 8 o 10 veces al año en casa de los hermanos juramentados para celebrar un ágape. Este ágape de hermanos juramentados es secreto, su contenido es secreto, nadie lo conoce. También hay un ágape anual que costean los hermanos Cisne. Los ágapes de hermanos juramentados son secretos, pero los ágapes de los ágapes fraternos sabemos mucho. Sabemos que los griegos tenían términos para designar conceptos como amor conyugal, amor filial, amor paternal, etc. Y que inventaron el término amor ágape para designar el que se debía a cualquier persona por el hecho de serlo. Es el amor más sublime. Sabemos que la misa católica es un ágape. Sabemos que los primeros cristianos tenían la costumbre de realizar banquetes, ágapes, con el fin de unir lazos entre sí y ayudarse unos a otros. De hecho, los diáconos fueron oficios creados para que sirvieran la mesa de los pobres. En el siglo IV, la Iglesia prohibió estos ágapes porque degeneraron en escándalos producto de la embriaguez. El término original charitas, la charitas ciceroniana o la de San Pablo, se refería al amor del hombre por el hombre, el amor ágape, un concepto mucho más rico y más profundo que lo que hoy se entiende por caridad o filantropía. Hoy día, los masones celebran un ágape que forma parte del rito y nunca se separan sin que todos realicen un acto de ayuda material y de forma anónima. Se sabe que la Fraternidad del Bosco también tenían por costumbre ayudar a los necesitados y que esta costumbre se realizaba en el ágape. Las similitudes son obvias. Estos ágapes están ritualizados y suelen terminar con unos brindis también ritualizados. Es obvio que el Bosco reflejó en el Jardín de las Delicias, en el panel central, la hermandad que respiraba en esta organización. En cuanto al símbolo, esta fraternidad tiene varios. El primero es el cisne, que simboliza la fidelidad a la pareja, puesto que nunca la cambian. También simboliza la pureza, por su color blanco. Leonardo da Vinci escribió que el cisne es blanco, sin mancha, y canta dulcemente cuando se muere, y esa canción pone fin a su vida. Es decir, que canta su propio requiem. Por este motivo se le asocia al martirio. Como hemos visto, los hermanos Cisne aportaban estas viandas en la cena anual. El Bosco lo retrató en el cuadro de las bodas de Canaán. Las copas antiguas que se conservan tienen grabadas un cisne. Cada hermano tiene una exclusiva con su nombre. El lema de la fraternidad es como un lirio entre espinas. Sicum lilium inter espinas. Lo expresan con la palabra sicut, que significa como en latín, y la imagen del lirio y las espinas. Proviene del capítulo 2 del Cantar de los Cantares, donde dice: él, como el lirio entre espinas, así es mi amiga entre las doncellas. Y ella responde: como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra placentera me he sentado, y su fruto es dulce a mi paladar. Simboliza la pureza de sentimientos, de intenciones, de pensamientos y de obras, a pesar de las tentaciones que todo lo que lo rodea, simbolizadas por las espinas. Este es el ideal de todo hermano, esforzarse por permanecer puro, perfecto. Este es el espíritu del panel central en el tercio medio del Jardín de las Delicias. Celebran la fiesta el 2 de febrero, que es el día de la purificación de la Virgen. Ellos lo llaman María Lichmis. Es la fiesta de la Candelaria. A cada miembro se le entrega una vela para ser quemada delante de la Virgen. En 1500 se dieron 15.000 velas. Tiene que ver con la celebración de la luz. Los días empiezan a ser más largos. La luz es el símbolo de la sabiduría. En cuanto al juramento, podemos hacernos una idea de la ceremonia de iniciación, donde el neófito jura los deberes con el manuscrito Regius, que es de 1390, es decir, 72 años más joven que esta hermandad.
Es conocido también como el manuscrito de los antiguos deberes, y es el más antiguo de los que conocemos. Según el manuscrito Regius, el neófito ingresaba en la orden, en la hermandad, el día en el que se celebraba su patrón. En este caso, en el caso de la hermandad del Bosco, era el 2 de febrero. Y se leía la historia de la hermandad, la lista de deberes y el texto del juramento que el neófito tenía que prestar, la leyenda de la fraternidad, la lista de deberes modales, y además en este manuscrito regio de estas fechas se elogiaban las 7 artes liberales: la aritmética, geometría, astronomía, música, gramática, retórica y dialéctica. Se creía entonces que quien las usase bien alcanzaría el cielo. Es una idea de la República de Platón. En el libro 7, Platón afirma que el uso contemplativo de las artes liberales elevará al hombre desde la sombra de la caverna hacia el sol. Como es sabido, el sol es el símbolo de la idea del bien y de la sabiduría. Las artes liberales eran como la escalera de Jacob que conduce al cielo. Es la concepción de la iniciación al modo platónico. A continuación, el neófito juraba ante los hermanos juramentados. Se juraba también guardar el secreto de las reuniones y la ayuda entre los hermanos, además de los demás deberes. En cuanto a los hermanos del Espíritu Libre, sabemos que tenían sede en la ciudad del Bosco y en esa misma época, que Erasmo de Rotterdam perteneció a ella, que tenían una idea de Dios semejante a la de Spinoza, que decía Deus sive natura, que confundía Dios y naturaleza, que era la misma que la de Pascal y que se inspiró en Platón. Pascal decía que Dios es una esfera perfecta, con el centro en todas las partes y la circunferencia en ninguna. Eran antijerárquicos, de marcado acento místico y de una gran fraternidad. Existían entonces las denominadas beguinas y los vegardos, con estas mismas ideas, y fueron condenados en el Concilio de Viena en 1311. Hoy se conoce su forma de pensar gracias a la aparición de un libro de la beguina Margarita Porete, titulado El espejo de las almas simples. Margarita fue quemada en la hoguera por persistir en las ideas que expresó en el libro. Se pensó que se había quemado todos los ejemplares, pero en 1920 apareció el único que se salvó. Todas estas ideas explican la fraternidad plasmada en el panel central del Bosco. La preparación del pintor en las humanidades, una fuerte inclinación hacia la hermandad y hacia la verdad, como mostró cuando criticó duramente la corrupción del clero en sus cuadros, años antes que Lutero clavara las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. En los ágapes de los hermanos juramentados podrían hablar y expresarse libremente de estas y otras ideas, ya que juraban no revelar el contenido de sus conversaciones. Como habéis visto, el Bosco estaba muy influenciado por la hermandad a la que pertenecía, y es una hermandad que ante todo tenía como un fin, que era la fraternidad entre sus miembros, y al mismo tiempo la charitas, entendida como amor ágape, con los demás. El amor ágape es el amor más sublime, es una palabra griega que para distinguir el amor filial, el amor fraternal, el amor filial o el amor conyugal. Para distinguir este tipo de amor, para nominar al amor que se siente a una persona por el hecho de serlo, se decía que era amor ágape. Bueno, pues este amor ágape se suele simbolizar con las cenas, con las comidas, con los ágapes. Y que efectivamente todavía siguen celebrándose en esta fraternidad. Los ágapes entre hermanos juramentados son secretos, y luego hay una comida al año que sí, que ya se sabe más de ella. Se guardan toda la documentación referente a todas estas reuniones, a las actas. Lo que ocurre es que hay algunas que no son públicas, y otras que sí, solamente las abiertas, las que participan los no juramentados, pues son públicas. Y con estas hemos extraído pues todo lo que habéis visto en el documental. ¿Qué opinas de esto, Pilar? Bueno, que es muy interesante. Sabía que él pertenecía a una... No sabía que era hermandad, pero sí. Yo creía que era la de los adamitas y la del Espíritu Libre, que también se habla de esta otra hermandad, ¿no? Pero esta de la hermandad que has encontrado tú, de Nuestra Señora, que sigue existiendo y de la que formaba parte el propietario del cuadro, porque este cuadro, que fue
propiedad de Enrico III de Nassau y heredado por su hijo Guillermo, después va a ser incautado por los españoles y de ahí pasa a España. Lo tiene Felipe II, se lo lleva al Escorial, tiene copias, para él era un cuadro muy importante. Bien, entonces, lo que me llama la atención es que parece que esta hermandad tiene muchas cosas en común con la masonería, en cuanto a la importancia del ágape y en cuanto a estos valores de libertad, igualdad, fraternidad. Y yo creo que ahí donde el error que comete Pilar Silva, la conservadora, es que confunde, que confunde el eros con el filia y con el ágape. Y esas son unas palabras que nosotros desgraciadamente hemos perdido al pasar al latín. El latín empobrece el concepto de amor. Cuando el Evangelio, Jesús habla de amor, que se traduce amor en latín, porque la palabra amor en latín es amor, es la misma, en realidad en griego es agape. Jesús siempre habla de agape. No habla de filia y no habla de eros. Filia sería más bien como el afecto y el agape siempre es el amor superior. El amor, digamos, que todo lo abarca y el que nos debe unir como seres humanos, como una gran humanidad. Y de ahí que estén los negros incluidos, porque no distingue entre razas este cuadro. Y esto es absolutamente revolucionario. Yo la verdad que encuentro que has descubierto una información interesantísima y que a ver si algún estudioso la toma al vuelo y se dedica a profundizar, porque es muy interesante. Bueno, realmente todas las fraternidades mistéricas, tenían una cena en común, pero esto nos podemos ir ya a los griegos, a los ritos de Eleusis, de Dionisos. Todos tenían la comida en común, el ágape es algo fundamental, forma parte del rito y por supuesto las hermandades que existen a día de hoy, como la masonería, continúan teniendo este rito. El ágape es una parte de la ceremonia y son ágapes ritualizados, ahí no puede uno comer cuando quiere ni hablar cuando quiere. Están ritualizados, cada uno, en fin, es una forma muy disciplinada como todo lo que ocurre en estas fraternidades, es una forma muy disciplinada de hablar y por tanto de pensar. Ahí no se interrumpe a otro, no repite uno los mismos argumentos que ha hecho uno anteriormente, en fin, está muy ritualizado y está pensado para gente que tenga una cierta disciplina al pensar. Luego, los ágapes eran muy comunes al principio del cristianismo hasta el siglo IV. Los cristianos se reunían, lo que ocurre es que generaron y los prohibieron porque, pues, por las borracheras que cogían, etcétera, ¿no? Y es la primera vez, la Hermandad del Bosco es la hermandad que quede constancia, que está documentada, más antigua que existe de las documentadas, porque tenemos otra que sí que está documentada, la de los antiguos deberes, que es 70 años después. En esta otra podemos hacernos una idea de cómo era una hermandad entonces, cogiendo los archivos que nos han llegado de los antiguos deberes. Esta que tiene 70 años más, es más 70 años más joven que la del Bosco. Y aquí podemos ver también cómo funcionaba aquello, cómo funcionaba esta hermandad. La ceremonia principal era la de iniciación, que era la del juramento. Antes de juramentarse, antes de prestar un juramento, un hermano, que generalmente el hermano no llamaba a la puerta, es decir, no decía yo quiero ser hermano juramentado, sino era la hermandad la que le buscaba a él. Se veía una persona preparada, una persona que era honesta, etcétera, pues se le invitaba a entrar. Y antes de entrar, algo así tuvo que hacer el Bosco, se le leían los deberes, es decir, a partir de este momento no podrás traicionar a tu hermano, no podrás mirar con lujuria a la mujer de tu hermano, tendrás que comportarte de una forma decente socialmente, si no te vamos a expulsar, etcétera, ¿no? Y después de leerle los deberes, se le leía la leyenda. Toda fraternidad tiene una leyenda, y esa leyenda es generalmente secreta, y no trasciende. La leyenda de la Hermandad del Bosco de Nuestra Señora no ha trascendido, no sabemos cuál es. Pero por la leyenda y por los símbolos sabemos cómo pensaban. Tienen los símbolos principales eran el cisne, que hemos visto,
que es una muestra primero es como un canto al martirio, era un símbolo del martirio porque el cisne canta cuando muere, y es un símbolo también de pureza. Pero cuando se habla de pureza en una fraternidad, se habla de pureza en una fraternidad o en cualquier rito mistérico. Se habla de pureza en los sentimientos, en los pensamientos, en las intenciones, y por tanto en las obras, como consecuencia de esa pureza en las obras también. Esto es algo que tenían muy presente en esta hermandad, y por eso llama la atención que no hubiera ningún rasgo de lujuria en el panel central. Es algo absolutamente puro, no hay ningún rasgo de lujuria tal y como se ha interpretado hasta ahora. Con la mentalidad nuestra, pensamos que cuando vemos a alguien desnudo es porque tiene pensamientos lujuriosos, pero realmente aquí no hay ningún tipo de lujuria. Es absolutamente, es todo pureza. Y luego, respecto a los símbolos, también tienen otro que es el lirio entre espinas. El lirio es el símbolo de la pureza. En todos los cuadros de la Anunciación veremos lirios, porque es el símbolo de la Virgen, el símbolo de la pureza. Entre espinas, porque, claro, está rodeado de el que quiere no ser puro. Perdona, no es lirio. ¿No es el azucena? Es que la azucena es un tipo de lirio. Hay lirios, por ejemplo, Dalí pintaba lirios en el masturbador, por ejemplo, pintó un lirio de agua. Es que hay muchos tipos de lirios, la azucena es uno de ellos. Ya. Yo pensaba que el lirio es la flor de Van Gogh y la azucena es esa flor blanca, que en francés se dice lis, y a lo mejor lis, L-Y en francés. Sí. Entonces a lo mejor de lis decimos lirio, pero es que para los franceses el lirio se dice iris. Entonces yo no sé si no hay ahí una confusión. Yo creo que la flor de la pureza siempre ha sido la azucena, dicho lis en francés. Ojo, ¿eh? Pero bueno, es que el lirio es como un tubérculo y la azucena me parece que también nace de un tubérculo. A los que nacen del tubérculo se les llama lirios. Sí. Pero bueno, el lirio en este caso es del Cantar de los Cantares. Como un lirio entre espinas, así es mi amiga, entre doncellas. Y que luego hay muchas hermandades, bueno, mucha devoción a la Virgen, por ejemplo, aquí en Alicante, en Alcoy. En Alcoy hay una devoción a la Virgen que tiene este lema, como lirio, en latín, como lirio entre espinas. Ha sido muy difundido. Se conoce que está copiado del Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es precioso, es una maravilla, y no es extraño que se le haya atribuido a la Virgen. Claro, la Virgen también por la pureza, es el símbolo de la pureza. Claro. Bueno, ¿qué opinas de esto? Que me he enrollado un poco, Pilar. Sí, bueno, quería añadir un puntito sobre el asunto del agape y por qué el agape, o sea, por qué celebramos el amor a través de la comida. Pues es que es muy sencillo. La comida es lo que nos hace estar vivos. Y nosotros hemos transformado el hecho de comer en algo casi feo, que se hace de mala manera. Pero en el pasado, el momento de comer, incluso en muchas sociedades, especialmente africanas, el hecho de sentarse a comer es un momento importante del día, donde se reúne toda la familia, donde no se habla y donde se rinde homenaje. Y acordaros, cuando éramos niños, se bendecía la mesa y se daba las gracias por lo que la naturaleza nos daba, y que es voluntad divina, en cierto modo. O sea, que cuando tú comes el alimento que te ha dado la tierra, con el trabajo del hombre, por supuesto, pero por mucho que tú trabajes, tú no le puedes obligar a la lechuga a que crezca. La lechuga crece y todo crece por la divinidad, por la fuerza de la energía de la vida, ¿no? Que es Dios. Entonces, por eso se celebra el amor a lo divino a través de la comida, porque es donde la naturaleza se da a nosotros para que nosotros podamos seguir viviendo. Y es algo muy importante ese proceso, ¿eh? No es una cosa banal. No, de hecho, el ágape, cuando celebraron ágape los griegos, cada uno llevaba la comida desde su casa. Entonces, el que hacía la comida, el que cocinaba o el que la entregaba al ágape, él no sabía quién le iba a comer esa comida. Por eso se dice que es un acto de amor hacia la persona por el hecho de serlo, aunque sea desconocida. De todas maneras, quien inició la traducción del griego al latín fue Cicerón, en términos así más técnicos. Y Cicerón tradujo ágape por charitas, por la famosa charitas.
cristiana. Lo que pasa es que la caridad ahora tiene el sentido de dar limosna. Bueno, pues la Charitas, que cuando escribía pues, San Pablo en la famosa carta a los Corintios, cuando hablaba de si no tienes caridad, no tienes amor, no tienes nada, por mucha fe que tengas, aunque tengas don de lenguas, etcétera, si no tienes Charitas, no tienes nada. Eso lo tradujo por primera vez con el término amor, Tyndale, que fue uno que tradujo la Biblia al inglés y fue quemado vivo por ello, por Enrique VIII. Y ese fue el primero que tradujo Charitas por amor. Pero realmente la Charitas ciceroniana, porque fue Cicerón el que nos dejó primero, se llamaba así, Charitas ciceroniana, porque fue el Cicerón el primero que la tradujo, tiene el mismo sentido del ágape. Es el amor más sublime, el amor más desinteresado, el amor más bello. De hecho, en esta hermandad, sí que tenían un toque, como todas las mistéricas, un toque místico. Entonces estaban muy de moda las beguinas. Las beguinas y los begardos eran no juramentados, era gente que no había hecho votos, como el Bosco sí los había hecho, para entrar en la hermandad, era hermano juramentado. Pero se dedicaban también, sobre todo, a cuidar a enfermos, llevaban una vida muy parca en medios, pero muy rica en cuanto a Charitas. Eran muy místicos, había movimientos místicos en aquella época, y nos ha llegado un libro de Margarita Porete que se llama El espejo de las almas simples, donde se nos describe cómo pensaban. Entonces era un mundo, para ellos el mundo místico era un mundo en que ellos no existían, eran capaces de disolverse ellos para contemplar el mundo. Eso era el movimiento místico, y Margarita Porete en este libro lo escribe de una forma extraordinaria. Lo que ocurre es que, claro, si prescindes de ti mismo y eres capaz de unirte con el universo, con el mundo, como ellas pensaban, no necesitas para nada al clero. Entonces Margarita Porete fue advertida, él no se retractó, le dijeron que podía creer lo que quisiera, pero que no podía publicar los libros. Ella, como entonces no había imprenta, claro, hacía copias a mano, y la mandaron, desobedeció la orden de realizar más copias y la mandaron quemar junto con sus libros. Se pensaban que se habían quemado todos, pero se salvó uno que ha aparecido, y gracias a ese, que por cierto está en internet, pues está al alcance de cualquiera, gracias a ese conocemos cómo pensaba un místico de la época del Bosco, porque el pensamiento es muy, muy, muy parecido, Era, digamos, dime. ¿Puedes deletrear el nombre para que todo el mundo lo pueda buscar? ¿Margarita? Sí, es Margarita Porete, de poro pequeño, Margarita Porete. El libro se llama El espejo de las almas simples. Es una maravilla de libro. Lo que pasa es que, claro, hay que ponerse en la mentalidad de una mujer muy religiosa, que es la que lo redacta. Al final del libro, ella va describiendo, pues, como Santa Teresa o San Juan, o como los sufís, como Ibn Arabi, por ejemplo, describen, o como Rumi, describe cuál es el proceso místico para llegar a la unión con Dios o con el universo, como queráis llamarlo. En el último tramo, pues ella decía eso, que ya no era necesario ni el sacerdote, que eran uno mismo, el introducirse en uno mismo, que decía, abismándose en la humildad, decía, es desapareciendo el individuo, aparece el mundo. Pero ojo que nos estamos yendo del cuadro, ¿eh? Sí. Nos estamos yendo del cuadro porque precisamente una de las cosas que predica este cuadro es que ese agape no es un agape solitario del místico, sino comunitario. Y eso creo que es la gran aportación de esta idea, ¿no? Que es un agape comunitario. No te vas tú solo a un monte y te unes a la divinidad, sino que hay que intentar hacerlo con los demás para hacer un mundo mejor. De hecho, hay que saber que el nombre de Jardín de las Delicias es un nombre moderno, como las Meninas y como tantos títulos que se han puesto en época moderna, ¿no? Este cuadro, de hecho, no tenía título. Tenía varios títulos porque no sabían muy bien de qué iba la cosa. Así que lo podríamos llamar el Jardín del Ágape. Sí, perfectamente. Ese sería el verdadero título, el Jardín del Ágape, y no el Jardín de la Lujuria. No, el Jardín de la Lujuria, desde luego que no. Hay que saber también otra cosa, que es que Felipe II entendió perfectamente el cuadro, y para él era un cuadro, era un tema de conversación y un tema de reflexión, era un cuadro para meditar, ¿no? Y con todo lo que estamos diciendo creo que es bastante evidente. Pero su hijo Felipe III, que era muy mojigato y muy cerrado de mente, estuvo a punto de quemarlo. Y entonces consultó con varios sacerdotes,
para preguntarle que qué se estaba diciendo en ese cuadro. Y entonces le dijeron que lo que decía la escena central era lo que no había que hacer. Entonces dijo, vale, muy bien, cerró el cuadro y lo guardó, porque no sabía si era un ensalzamiento al pecado de lujuria o una condena. Entonces le dijeron que no, que lo que se estaba describiendo ahí era lo que no había que hacer y que por eso había tanta gente en el infierno. Y gracias a esta, digamos, mala interpretación del cuadro se ha salvado, porque Felipe III lo hubiera quemado, se hubiera quedado tan pancho. Bueno, ya verás, es que, mira, cuando nos referimos hoy día a místicos, parece que nos referimos a Santa Teresa, que es una mujer enclaustrada, o a San Juan de la Cruz. No, el movimiento místico no tiene por qué ser así. Rumi o Ibn Arabi, Margarita Porete, era una mujer que estaba en la calle, se dedicaba a vivir en su familia y, aparte de eso, a cuidar a los pobres. Estaba constantemente en contacto con otra gente. El movimiento místico es un movimiento hacia sí mismo, pero no aislado del mundo exterior. La hermandad de sí, pero sí, hermanos... escúchame, Dime. pero José Luis, si todo el mundo es místico, se acaba la humanidad, porque no tienen vida de pareja. Ojo. Sí, sí la tienen, no tienen por qué no tenerla. Es que vemos, sí, pues es que eso yo no lo he visto nunca. Los místicos sí. Siempre acaban en el celibato. No, los místicos cristianos que conocemos, pero no, si tú te vas a los místicos hindúes, a los místicos japoneses, a los místicos árabes, del Ibn Arabi, yo creo que el mayor movimiento místico, por lo menos lo que nos ha llegado, los que se han elevado más en el espíritu, para mí, son el movimiento persa del siglo X-XI, con Rumi, Ibn Arabi, Omar Khayyam. Para mí, esos, leyendo los escritos hoy, son absolutamente sublimes. Bueno, esa gente, por ejemplo, Khayyam era un hombre que pues mandó matar a un traidor, por ejemplo. Es el mismo, es muy conocido matemático y es un conocido astrónomo, porque hizo, entre otras cosas, un calendario musulmán. O sea que no eran gente perfectamente incrustada en la sociedad, no tiene por qué estar aislada. Y luego, ten en cuenta que entonces en el mismo pueblo del Bosco, en la misma ciudad, estaba la Hermandad del Espíritu Libre, que posiblemente, parece que Erasmo perteneció a esa hermandad. También tenían su carácter místico. De hecho, yo me inclino a pensar que este cuadro es del espíritu libre. Es que ambas me inclino a esto, porque no hay cisne. Y si no hay ninguno de los dos símbolos, ni el lirio entre espinas, ni el cisne. Entonces, y sí que hay la idea del espíritu libre, precisamente, de la libertad de vida, libre albedrío, que es que tú te puedes comportar mal con tu sexo y utilizarlo como un cuchillo, como hemos visto en el infierno, o hacer una tarta de manzana, ¿no? Sí, mira, la hermandad del espíritu libre, la definición que daban de Dios, que es muy parecida a la de Spinoza, es muy parecida a la que dio también Borges, la que dio Einstein, que confunden Dios con naturaleza. Aquello de Pascal, que él decía que Dios era una circunferencia perfecta cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no está en ninguna. Eso es un concepto absolutamente místico. Bien, si Dios está en todas partes o si Dios es una circunferencia perfecta cuyo centro está en todas partes, ¿cómo sería el mundo? Pues sería el mundo tal y como lo describe el Bosco en el panel central. El mundo de hermandad, un mundo Yo creo que eso se llama panteísmo. Si Dios está en todas, si Dios se confunde con naturaleza, se llama panteísmo. Bueno, vamos a ver, es que el concepto de Dios, de un místico, cualquier místico de cualquier religión, de cualquier punto del globo, tiene muchos puntos en común con el panteísmo, pero es mucho más profundo que el panteísmo. El místico tiene creer en el Dios, tal y como lo perciben los místicos. Ten en cuenta que ahora se ha averiguado que los místicos, bien sean budistas, o sea, de diferentes civilizaciones, no solamente de la cristiana. Ahora con los TAC, estos cerebrales, con las resonancias magnéticas, se ha demostrado que cuando meditan, llegan a desconectar una parte del cerebro que es la que contiene la percepción del yo. Cuando dejan de percibir el yo es cuando entran en ese mundo místico. Claro, si dejas de percibirte a ti, todo lo que percibas te parece Dios, te parece eterno, ¿sabes? Claro. Bueno, esa es la percepción que tenían estos místicos del espíritu libre. ¿Qué pretendían? ¿A dónde querían llegar? Pues pretendían llegar al paraíso que nos espera
en la segunda venida de Jesucristo, que es el paraíso que describe Isaías. El paraíso donde el león convive con la gacela, etcétera. Es un mundo de amor y de armonía perfecta. Ese es el mundo que contempla un místico cuando se olvida de sí mismo, y es lo que describe el Bosco. Bueno, yo quiero comentar en relación al panel de la izquierda y aludir a que hay dos, o sea, la Biblia empieza con el libro del Génesis y en el capítulo 1 vemos cómo Dios crea día tras día el mundo, ¿no? Y cuando llega a crear el hombre, dice así el Génesis en el capítulo 1, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Creó, pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, sed fecundos y multiplicaos. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde, y fue la mañana, el sexto día. Bien, y eso es lo que vemos representado en el panel de la izquierda del Jardín de las Delicias. En cambio, en otro cuadro, más o menos de la misma época, del mismo Bosco, llamado El carro de heno, resulta que en el panel de la izquierda, la creación de Adán y Eva, vemos que se refiere al capítulo 2, que dice así: cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado ninguna hierba, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo, pero un manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Sigue, el Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén nace un río que riega el jardín, y desde allí se divide en 4 brazos. El primero se llama Pisón, es el que recorre toda la región de Havilá, donde hay oro. El oro de esa región es excelente y en ella hay también bedelio y lapislázuli. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio esta orden: puedes comer de todos los árboles, bien, exceptuando el... Bien, sigue. Entonces dice, después dijo Dios, no conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, es decir, que lo anestesió, y cuando se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío, es decir, que hizo una sutura. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y se llamará mujer porque ha sido sacada del hombre. Bien, esto es la versión número 2 de la creación de Adán y Eva, cuando en el primer capítulo ya estaban creados. ¿Qué te parece, José Luis? Bien, sobre este asunto se ha discutido mucho. En la Biblia hay dos fuentes, la llamada fuente de Elohim, que llaman a Dios Elohim, y la fuente griega, que es lo que llaman a Dios Yahvé. Esas dos fuentes fueron unificadas por un tercero, que le llaman fue la fuente P, porque es de preste, de sacerdote en alemán. Entonces existe esa contradicción, sin lugar a dudas. En un capítulo Dios crea a los dos, al hombre y a la mujer, y en el segundo capítulo Dios crea al hombre y luego de la costilla saca a la mujer. Y además saca la costilla de la mujer porque ya le dice al hombre que tiene que trabajar, que tiene que cultivar la tierra y que necesita ayuda, y que la mujer va a ser una ayuda para el hombre. Entonces es interesante porque evidentemente en tiempos del Bosco todo el mundo conocía el segundo capítulo, pero el Jardín de las Delicias habla solamente del primero, en el cual no se habla de trabajo, no se habla de agricultura y se crean a los dos por igual al mismo momento. Entonces es ahí también un elemento más que hace que desde la creación hombre y mujer son iguales. Bueno, es que ten en cuenta que en esta hermandad, que a mí eso me llamó mucho la atención, en la hermandad del Bosco se admitía a mujeres. Yo solamente había oído que en ritos mistéricos se admitieran a mujeres en los misterios de Eleusis, pero cuando vi que en 1318
se admitieran a mujeres no juramentadas, pero se admitieran a la fraternidad a mujeres no. Me llamó mucho la atención. El concepto que tenemos hoy, vamos, o que ha habido históricamente de hombre y mujer y sus distinciones, entonces no lo tenían tanto. Es algo muy extraño y solamente se daban este tipo de hermandades. Y en cuanto a la costilla, los judíos pensaron que el segundo capítulo, cuando habla de que la mujer salió de la costilla del hombre, es porque se refería al pueblo elegido, que esa era la raíz del pueblo elegido, pensaban los judíos, es una forma de interpretarlo también. Y luego hubo muchos problemas cuando, después de la Edad Media, en el Renacimiento ya, se empezaron a hacer autopsias, porque sabes que la Iglesia las tenía prohibidas, no se hacían, era lo que era una forma de profanar a un difunto y estaba prohibido, era prohibido fuertemente. Pero bueno, hubo uno que se atrevió a hacerlo y tuvo un problema grave cuando vio que el hombre tenía las mismas costillas que la mujer, porque en teoría tenía que faltar una, según la Biblia. Y hasta entonces la única fuente de conocimiento que tenían era la Biblia. De hecho, este hombre, no recuerdo ahora su nombre, tuvo que huir de su país y, bueno, pues es el primero. Además, corrigió a todos los escritos de anatomía que había de los griegos y los romanos, sacó no sé cuantísimas diferencias por las autopsias que él practicaba. Trajo problemas en este descubrimiento. Tema. Mira, lo que has dicho antes sobre que te sorprendía que permitieran a las mujeres participar, yo creo que es que con esta ideología de género que nos aplasta la cabeza y nos la plancha, tenemos una visión completamente deformada del pasado. Esto está estudiado muy bien por Félix Rodrigo Mora y Prado Esteban en numerosos escritos que tienen, y en la Edad Media no había ese machismo. El machismo es muy moderno, viene mucho más del liberalismo y del siglo XIX que de la Edad Media. En la Edad Media, que es un mundo rural, fundamentalmente, la mujer es tan importante como el hombre. Se dividen las tareas, unos están más, digamos, afuera y otros, pero la mujer también cuida el huerto, la mujer también cuida el ganado y no había ninguna diferencia. Pero había mucho respeto por las mujeres, esa idea de que las mujeres han sido oprimidas y el heteropatriarcado, eso es una cosa. Además, hay un sitio donde se ve muy bien, es en el Quijote. En el Quijote las mujeres son muy importantes y no hay esa idea de que la mujer es débil y que hay que ayudarla porque está machacada por el hombre. ¿Qué va? Cervantes describe unas mujeres, pues unas listas, otras son tontas, otras son fuertes, otras son moñas y hombres también. O sea, somos exactamente igual de fuertes o, bueno, igual de fuertes físicamente no, pero que no hay ninguna superioridad del heteropatriarcado en Cervantes, vamos, lo niega por completo. Bueno, quien mejor describió a la mujer y la fortaleza de la mujer y la sabiduría de la mujer con mucho fue Sófocles. Sófocles describió unas mujeres imponentes, tanto las buenas como las malas, pero imponentes. Y eso que en Grecia las mujeres no podían participar. Ahí va yo. A las mujeres nada más podían salir de casa para ir a la tragedia y en las ceremonias, sí que estaban oprimidas, pero ten en cuenta que nosotros somos herederos de Grecia y Roma. En Roma también estaban bastante oprimidas. Sí que es verdad que Platón, que eso llama mucho la atención en la República, Platón, cuando hace la República, no distingue entre esclavos y libres ni entre hombres y mujeres, pero Aristóteles sí. Aristóteles habla que la mujer, pues poco menos que bueno, un ser, bueno, no recuerdo cómo lo definía, pero muy mal, prácticamente que no tenía cerebro. Y esta fue los escritos de Aristóteles fueron los que heredamos nosotros, o ese concepto de Aristóteles. Si llegamos a heredar, por cierto, lo heredamos a partir de 1200 y pico, que fue cuando llegaron los escritos de Aristóteles. Antes se conocían muy pocos. Y fue a partir de ese momento cuando se empezó a hablar de que la mujer era inferior al hombre, a partir de 1200 y pico, porque previamente todo Occidente estaba influenciado por los neoplatónicos, es decir, por Platón, y Platón no hacía distinción entre hombre y mujer. Es más, decía que para que la mujer se igualara al hombre eran necesarios dos requisitos. Uno, que la educación fuera igual, y dos, que se le aliviara en el trabajo de la crianza de los hijos. Y es verdad, si tú a la mujer le alivias en el cuidado de los hijos, profesionalmente, y se puede desarrollar igual que un hombre en todos los sentidos. Bueno, pues esto lo tenía muy bien reflejado el Bosco en este cuadro. También llama la atención en eso. Y esa influencia, sin lugar a dudas, era por la influencia de la fraternidad en la que estaba, donde los hermanos y las hermanas eran iguales y además estaban juntos. Ten en cuenta que la masonería hoy día
Bueno, se está abriendo un poco hacia la misticidad, sobre todo en el Gran Oriente de Francia, pero sigue siendo la masonería regular, sigue siendo masculina, no admite mujeres. ¿Pero por qué? Pero porque no es la masonería es ya con un concepto liberal, no es medieval. La masonería es posterior. Y entonces ya existe esa idea de que los hombres son los que deciden, las mujeres en casa, cosa que no era el caso en las comunidades medievales. Sí, la masonería ya, la que conocemos, nace en el siglo XVIII, de 1700 y poco, 1711 por ahí, y las constituciones de Anderson. Pero previamente tiene unas raíces en cuanto a las ceremonias, etcétera, como las que hemos descrito de los antiguos deberes, que es medieval, puramente medieval. Estamos hablando de la época del Bosco, ¿eh? O sea, 70 años después del Bosco es el primer escrito, el primer manuscrito que tenemos donde se reflejan las mismas ceremonias que hoy día se practican en la masonería, que deben ser idénticas a la fraternidad a la que pertenecía el Bosco. Cuando hablas de miembros juramentados, a la hora de hacer ese juramento, tenían que pasar por unos tamices, y naturalmente se le leía, pues igual que se hace ahora en las ceremonias masónicas, se leía cuáles iban a ser los deberes, cuál es el juramento que iba a hacer después de la ceremonia, y si estaba de acuerdo y persistía, se le puteaba, o sea, se le hace pasar por pruebas, se le hace pasar mal, realmente mal, y si es capaz de superarlas, pues entonces ya le dejan jurar. Este juramento, esa ceremonia de juramento, es igual, eso es ancestral, eso es muy antiguo. Sí, hay raíces también eso sí que lo he estudiado yo, en las ceremonias de Eleusis. Todo lo poco que nos ha llegado de aquellas ceremonias está registrado en libros y se puede leer y se puede ver los paralelismos que hay, son enormes. Y por cierto, siempre está la fraternidad. Esto que pinta el Bosco en el panel medio, esa fraternidad, esa pureza, ese no mirar con lujuria, eso está perfectamente reflejado en esa ideología fraternal. Y bueno, para terminar, yo quería decir que no tenemos que olvidar, cuando vemos un cuadro de un pintor antiguo, que pintaban para el cliente, no pintaban para sí mismos, como pintamos ahora. Entonces, si en un cuadro está el Jardín de las Delicias y representa la creación del capítulo 1, con la creación igualitaria del hombre y mujer, y en el carro de heno representa la versión del Génesis 2, es decir, cuando primero crea al hombre y después a la mujer para ayudarle a él a trabajar en la agricultura, esto no son ideas del Bosco, son ideas de sus clientes, y son los clientes los que le piden a él que haga esas cosas y represente esos temas. Lo que sí le solicitaban a él, porque tenía una imaginación extraordinaria, porque le encantaba representar bichos y cosas y monstruos, que por cierto, si nos vamos a la sillería de la Catedral de Toledo, que fue hecha por Rodrigo Alemán en madera de castaño, cada sitial es un cuadro del Bosco. Está lleno de bichos, de monstruos, de dragones que se devoran entre ellos, exactamente igual. O sea, y que no es que el Bosco fuera único, fue un gran pintor que venía de una familia de pintores, su padre, sus tíos, sus abuelos, venía de una familia de artistas. Pero que es el ambiente del gótico nórdico. Las gárgolas, los bichos, los monstruos están muy presentes en todo el gótico, y en el gótico nórdico especialmente, ¿no? Y no es porque sea él especialmente, qué loco era el Bosco, era un ser único, no, estaba metido en un ambiente, y él era muy buen pintor, y además se rodeaba de gente muy culta, que tenía muy buenas ideas, en fin. Pero bueno, eso es lo que yo quería decir, ¿no? Que nos olvidemos de pensar que lo que estamos viendo es algo que se le ha ocurrido al Bosco. Bosco participó, colaboró, pero sobre todo obedeció a las necesidades de su cliente, que es el que pagaba el cuadro. Bueno, mira, ahí están las Tentaciones de San Antonio de Miguel Ángel, por ejemplo, donde tenemos bichos muy parecidos a los que pintaba el Bosco. Luego, para analizar cualquier cuadro, esto es algo que es absolutamente primordial. Para analizar cualquier cuadro hay que meterse en la mentalidad de la época, hay que ver la cultura, hay que ver cómo pensaba, qué corrientes intelectuales había entonces que pudieran haber influenciado al pintor. Generalmente el artista, si es un genio, se adelanta a la hora de expresar ideas, se adelanta a los filósofos.
Este puede ser el caso del Bosco. Luego veremos en otro episodio, vamos, lo del carro de Leno, vamos a analizar también cómo se componía estos cuadros, la simbología que tenía por ejemplo, los bichos estos, que simbolizaban, por qué el cuadro arriba representa lo más sublime, lo que es el aire, y abajo lo más horroroso, los peores bichos. Por cierto, los coros, donde se representaba eso, los coros en los templos, en las iglesias, en las catedrales, son un obstáculo para ver todo el simbolismo que tiene una catedral. No me extraña que pintaran bichos, porque los bichos en las catedrales góticas se pintan siempre fuera del templo, jamás un constructor, un cantero se le hubiera ocurrido pintar un monstruo dentro de un templo. Eso solamente se le ocurre a los de los coros, que fastidiaron todas las catedrales. Si vamos a la de Palma, por ejemplo, se ve mucho en A lo Italia. mejor estaban diciendo, aquí se sientan los bichos. No lo sé, pero vamos, eso es blasfemo. Eso no se le ocurre ni al que... Bueno, en los próximos programas vamos a ver el cuadro del Bosco del carro de Leno, y vamos a ver por qué hay una crítica tan atroz a la Iglesia, qué corrientes había entonces, qué es lo que está tratando de decirnos el Greco en aquella época, en fin, y vamos a analizar también cuál es la simbología de estos cuadros del Bosco. Pues muchas gracias, Pilar. Ha sido un auténtico placer tener este programa contigo. La verdad, para mí ha sido uno de los cuadros más emocionantes, uno de los estudios de los cuadros más emocionantes que he visto en mi vida. Bueno, muchas gracias a ti, José Luis. Has aportado una gran información para el pensamiento sobre el cuadro de El Bosco. Bueno, la idea fue tuya, la idea de la fraternidad fue tuya. Me llamó a mí la atención para estudiarlo, pero la idea es tuya. Y efectivamente se ratifica la teoría que tú tienes, sin lugar a dudas. Pues muchísimas gracias a Juanma Pena, que están en los controles. Muchas gracias, Pilar, y nos vemos en el próximo programa. Muy bien, hasta pronto. Muchas gracias a todos.